Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro podcast, Una crisis, dos visiones. Un espacio donde daremos introducción a diferentes crisis colombianas que afectaron de manera notable el país en términos socioeconómicos. Yo soy Gustavo Mena y el día de hoy hablaremos sobre la crisis financiera de 1999. Para entrar en contexto, esta crisis emergió como resultado de la apertura económica del gobierno de César Gaviria y ha sido considerada como una de las recesiones financieras más fuertes que ha sufrido el país desde el inicio de su historia económica. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el profesor de Economía de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Carlos Pombo de Jarano, que nos hablará un poco sobre las causales de la crisis y su punto de vista sobre lo que hizo bien y mal el gobierno y el Banco Central durante esta situación. Profesor Pombo, muy buenos días. Profesor, antes de comenzar, quisiéramos que nos contara acerca de la situación del país a mediados de los 90. Si bien la crisis comenzó en 1998, tuvo algunos síntomas antes y queremos saber un poco más del tema. eh, los años, digamos, lo que fueron los años 95 a 2000, estamos de banca comercial a gobiernos o a empresas privadas que tienen endeudamiento en el exterior. De un momento a otro haga de cuenta como si a usted le cierran, el banco le cierra a usted las puertas y dice no hay más crédito. Y pues esto pues generó pues un problema desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de los gobiernos, unos desequilibrios muy fuertes. Entonces yo diría que algo que pasó antes de lo que usted me dice, que fue evidente ya la crisis financiera en el país en el año 97-98, fue la crisis de Asia. Para dar un contexto de lo que fue esta crisis del año 98 y 99, desde que se tienen estadísticas en Colombia, Colombia solo ha tenido un año que creció negativamente, fue el año 99. El PIB cayó 5.2%. Eso no había pasado desde que se tienen cuentas nacionales, o sea, desde 1930. Fue muy grave ese cierre de ciclo, cerrar con un crecimiento negativo, con totalmente una crisis muy, muy profunda. ¿Qué hechos cree usted que conllevaron al involucramiento y posterior colapso de estas entidades financieras? Pues digamos, el fenómeno siempre de crisis y detrás de la crisis son fenómenos muy complejos. Pero digamos, el argumento de la versión, digamos, macro oficial del gobierno, primero hubo un sobreconsumo, la tasa de cambio estuvo sobrevalorada muchos años, de hecho, pues tuvimos y seguimos teniendo efectos de enfermedad holandesa, que es el efecto de desindustrialización debido a una apreciación muy fuerte en tasa de cambio. Hubo un boom de commodities que hace que pues hubo apreciación del peso. Nosotros salíamos en los años 90 de lo que era un control de cambios a un modelo de tasa de cambio flotante, es decir, dejar que el mercado ajuste, y en el intermedio hubo un tema de flotación sucia que fueron las famosas bandas cambiarias. Ese fue parte de lo que también disparó las tasas de interés en el año 98, que llegaron a estar a niveles de 80%, las de colocación. Entonces, todos esos créditos de vivienda UPAC que estaban asociados a tasas flexibles, no tasas fijas, pues eso se les disparó pues, crédito. O sea, pagaba usted muchísimo más por intereses que por el principal. Entonces sí hubo una apreciación fuerte de tasa de cambio muchos años antes, pero por el otro lado ya desde el punto de vista más financiero hubo como en toda crisis, hubo una burbuja en el mercado financiero. Ustedes si miran cómo fue la evolución de lo que hoy se llama el Core Cap, pero antes se llamaba el IGBC. Se tuvo una burbuja o una sobrevaloración de activos financieros, también parte porque hubo unos influjos de capital extranjero, de fondos, para invertir en TES colombianos porque había un diferencial importante en tasas de interés. Entonces eso agravó un poco más el tema de la apreciación de la tasa de cambio. Entonces hubo sobreconsumo, hubo un sobreendeudamiento de hogares, de empresas. Las empresas, cuando veían que también era más barato endeudarse en dólares, pues se disparó también la deuda externa. Esos desequilibrios asociados, además, pues obviamente hubo un desequilibrio en balanza comercial, pues las importaciones comenzaron la tasa de crecimiento de las importaciones fueron mucho más altas que las exportaciones. Entonces ese desequilibrio comercial usted lo tiene que financiar de alguna forma. Entonces es traer capitales y financiar esos déficits. Entonces cualquier desequilibrio macro es un problema. ¿Cuáles fueron las correcciones o reformas a implementar para estos desequilibrios económicos? En el año 97 ya finales y ya 98, esta crisis, pues estos desequilibrios no habían instrumentos suficientes como para corregirlos.
y lo que se hizo fue la corrección dura, fue que el Banco de la República, cuando está en este proceso del paso del modelo de cambiario de tasa de cambio fija a tasa de cambio flotante, ellos con el fin de evitar una sobredevaluación, sencillamente comenzaron a usar reservas internacionales. Cuando yo tengo una caída en la red, cuando salgo a vender reservas internacionales, capturo pesos, en este caso empresas, personas, y presiono a que la base monetaria se caiga y por lo tanto haya una presión en las tasas de interés. Y por el lado bancario del modelo, también había un tema importante. Y es que en el año 93 hubo una reforma financiera, que fue todas esas reformas de la apertura. El sistema financiero colombiano se estaba moviendo de una banca especializada a una banca universal. Es decir, yo tenía banca especializada, quiere decir, hay monopolio en activos de instituciones financieras. Existían los UPACs, eran los únicos que podían, digamos, generar créditos inmobiliarios, hipotecarios, perdón, a moverse una banca universal, que es que un banco, como lo que conocemos hoy, te presta hipotecas, te presta crédito de consumo, ¿sí? Créditos corporativos, y la tasa de morosidad de los bancos, de las carteras, comenzaron a dispararse, tanto las corporativas como las de las personas. Y como digo, todo esto es una bola de nieve, que llega un momento en que es muy difícil, o sea, no hay suficientes instrumentos para controlar todo. Yo diría que consumo, apreciación de tasa de cambio, luego presiones de devaluación, venta de reservas internacionales y falta de liquidez. Son, digamos, como los 4 elementos muy importantes que estallaron en esos años. Consecuencias, altísimas tasas de desempleo. Consecuencia, caída del Producto Interno Bruto del 5.2%. Profesor Pombo, muchísimas gracias por haber venido y explicarnos un poco sobre los factores cruciales que dieron paso a esta crisis. Damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, José Luis Castro, quien sufrió de primera mano la crisis financiera. Él nos hablará de su punto de vista y los percances que tuvo durante este tiempo. Señor Castro, buenos días. Antes que nada queremos saber, ¿cómo sufrió usted la crisis del 98? A mí me afectó la crisis del 98 porque en los años 96 y 97 las tasas de interés de los bancos se pusieron muy altas. O sea, en CDT en esa época las tasas de interés podían redundar alrededor del 30%. En esa época yo tenía unos CDTs, digamos, a mí no me dio tan duro, pero a la mayoría de las personas les dio muy duro porque nosotros los que teníamos deudas hipotecarias de vivienda la teníamos con UPAC. Entonces en el 1998, con el problema de orden público y con todas las situaciones que tuvo Colombia, el UPAC se disparó y mucha gente no pudo pagar sus cuotas de vivienda y los bancos comenzaron a quedarse con todos esos bienes inmuebles en dación de pago y los bancos se quedaron sin liquidez y sin dinero. A raíz de eso, en esa época, mucha gente perdió su vivienda, se volvió un problema social muy fuerte y se quebraron algunos bancos. Quisiéramos saber un poco más de la perspectiva estatal. ¿Qué medidas tomó el Estado para solventar esta crisis socioeconómica? El gobierno colombiano impuso el 2 por 1000 para salvar a los bancos de su quiebra. Se lo cobraban o se lo cobran en este momento todavía a todas las transacciones bancarias que se realizan en el país y después lo incrementaron al 4 por 1000. En el caso mío, realmente no me dio tan duro porque tenía los CDTs y tuve la capacidad de pagar el crédito de vivienda. Unos años después, el Estado devolvió parte de esos dineros a las personas y yo fui favorecido porque me devolvieron un dinero, no en devolución de dinero, sino en disminución de mi deuda. Entonces yo no perdí la casa, logré salir avante de eso, pero muchas personas que yo conocí perdieron su vivienda y los bancos se quedaron con ellas y después tuvieron que rematarlas o venderlas al mejor postor. Fue un momento muy, muy difícil para la mayoría de las personas que tenían vivienda propia con créditos hipotecarios en UPAC. El Estado también acabó con el UPAC y lo transfirió y lo volvió a otro tipo de medidor que se llama la VR, que tampoco es lo mejor que hay en este momento, pero es menos mal. De resto, en la parte económica, comercial, la situación fue muy, muy, muy difícil, porque desde que entró el presidente Pastrana, que creo que fue del 98 al 2002,
el orden público en Colombia se volvió terrible, todos estuvimos secuestrados. En esa época tocó pagarle una plata a la guerrilla, que fue una plata importante que nos descapitalizó bastante y nos puso a bailar la trabajosa. Eso, digamos que eso estuvo muy mal entre el 98 y 2002. Ya en el 2003 entró la nueva administración con el presidente Uribe, que fue el hombre que le hizo frente a los bandidos y la situación se fue mejorando poco a poco y el país fue saliendo de esa recesión tan terrible que tuvo a raíz de que los bandidos nos tenían acorralados y adicionalmente los bancos se quebraron por esa, no sé, de pronto la gente tenía tanta inseguridad que para que le dieran depósitos a los bancos les cobraban una tasa muy alta, nadie quería salir a ninguna parte, entonces todo el mundo quería tener seguramente su casa y por eso se endeudaron en UPAC y ahí fue donde hubo la crisis del UPAC en el 98, 99, 2000. Para concluir, factores como el sobreconsumo, la apreciación de tasa de cambio, la presión de evaluaciones y la venta de reservas internacionales condujeron a una falta de liquidez que causó la máxima caída del PIB en Colombia por desempleo masivo. Aunque esta haya sido la crisis más difícil por la que ha atravesado el país en toda su historia, este supo recuperarse y hoy en día no hay consecuencias evidentes de esta. Para finalizar, agradecemos a nuestros dos invitados su participación en este podcast, al profesor Pombo por darnos el contexto necesario para entender esta crisis y al señor Castro por darnos una perspectiva personal de lo que sucedió en esos momentos. Recuerden que yo soy Gustavo Mena y este ha sido el único episodio de su podcast, Una crisis, dos perspectivas.